con inteligencia, dice, con entendimiento, ¿no? Al Señor. Bueno, yo no voy a predicar hoy día, ya lo dijo mi hermana Estrellita, va a predicar hoy día Idalí. Estamos en el capítulo 4 de Romanos, precioso. Recuerda, ahí habla de un hombre, ¿no? Un hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un hombre que estaba anciano, 100 años, y su esposa 90, y dice que fue justificado por la fe, que le creyó a Dios, amén, y Dios le llegó a llamar amigo un día, amén. Así que, Idalí, pase, vamos a orar al Señor por la palabra, que el Señor la use, la bendiga. Oremos al Señor. Padre, le damos muchas gracias esta mañana, porque en este día que todo el mundo celebra el Día del Papá, usted es nuestro mejor Padre. No hay otro Padre como usted, tan amoroso, tan fiel, tan, Señor, cuidadoso de sus hijos. Y le damos gracias por estar delante de usted en esta mañana, Señor, para poder alabar su nombre, para honrar a Jesucristo nuestro Señor y para ser bendecido por su Espíritu. Bendiga en este momento, Dios mío, la palabra que se va a entregar. Bendiga a Idalí, que su gracia repose sobre ella, su Espíritu Santo fluya a través de su vida, Padre, en bendición a su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias, Evita. Sí, bueno, el pastor ya hizo spoiler porque yo les iba a preguntar en qué capítulo íbamos, así que se adelantó un poco. Pero, ¿alguien recuerda de qué trató el capítulo de la semana pasada? Lo predicó el pastor Rubén. Yo lo escuché y me bendijo muchísimo la predicación de la semana pasada. Todavía estoy esperando. ¿No? Bien. Bueno, yo hice un resumen cortito del capítulo 3 para que nos pongamos a tono, para que nos pongamos al día, para que recordemos un poquito lo que fue el capítulo anterior y nuestro pastor la semana pasada desarrolló el capítulo 3 a través de 4 preguntas que hizo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y dice, una de las primeras preguntas era si había alguna ventaja en ser judíos o no. La respuesta era que no había ninguna ventaja en ser judíos o no, ¿cierto? La segunda era, ¿por qué por las personas que no creen, Dios ha hecho nula su fidelidad? Es decir, si las personas no creen, entonces Dios no va a ser bondadoso con nosotros. No, tampoco va a ser de esa manera. Y había una parte súper importante que decía, entonces, si Dios es glorificado a través de nuestro pecado, ¿cierto? Porque nos regala la salvación y nos justifica a través de su Hijo, entonces, ¿por qué no hagamos males para que vengan bien? O sea, pequemos para que el Señor sea glorificado. Pareciera contradictorio. Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Y lo último dice, ¿es mejor el judío que el gentil? No. Y había una conclusión, que fueron palabras de nuestro pastor, dice, somos aceptados por fe. Todos los pecadores son justificados por la fe y no por las obras de la ley. Tanto judíos como gentiles son salvos por medio de la fe. La ley exigía el pago por el pecado y Cristo pagó el precio al morir por nuestros pecados. Ahora podemos decir que no estamos condenados, ahora vivimos por la palabra del Señor. Amén. Así que ese fue un resumen para que nos recordemos del capítulo anterior y continuemos y avancemos en este, es de verdad un precioso libro, el libro de Romanos. Así que es maravilloso que nosotros podamos profundizar en el conocimiento del Señor, porque es una promesa que es para cada uno de nosotros y que es preciosa. Nosotros sabemos que en esta vida estamos en forma transitoria, de paso. Todos somos perecederos y un día vamos a fallecer.
pero lo que nos regala el Señor en este libro es que vamos a ser justificados de nuestro pecado, ¿cierto? Y nos regala una esperanza de eternidad con Él. Hoy vamos a avanzar en el capítulo 4, así que les invito a abrir sus Biblias. Romanos capítulo 4 vamos a leer. El que lo tenga listo, dígame amén. Bien, excelente. Mi Biblia es una NTV y algunas de las frases que les voy a contar son de otras traducciones, pero me parece que es como la que se hace más comprensible para mí y Dalit, ¿no? Así que por eso les quiero compartir en ella. Bien, leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, humanamente, que descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios, que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Amén. Bien, yo titulé este sermón Solo Fidei, Solo Fidei. Y quiero avanzar en eso porque el 31 de octubre nosotros en Chile tenemos un día que es feriado, ¿cierto? Y es el día donde se conmemora ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fuerte. El día de la iglesia protestante, la iglesia evangélica, ¿cierto? ¿Y por qué el 31 de octubre? Porque nosotros ahí recordamos un hecho importante en la historia. ¿Se acuerdan qué ocurrió ese día? Les cuento, 1517. Yo me aprendí esa fecha tatuada con el pastor Rubén Andrés, que me dio clase de historia eclesiástica y me hizo estudiar mucho. 1517, 31 de octubre, tenemos un hombre que se llama Martín Lutero, ¿cierto? Y que él, había algo que le hacía ruido en su vida, y era que la iglesia católica, en ese momento solo existía la iglesia católica, existía también una iglesia ortodoxa, pero estaban en Alejandría separadas, se habían separado en el año 300, pero hacia el occidente existía solo la iglesia católica, nada más. Entonces, la autoridad máxima de la iglesia católica era el Papa, quien residía en el Vaticano. Y había algo que existe hasta hoy, que son las indulgencias en la iglesia católica. Y la indulgencia era un papel que se le entregaba a la persona a cambio de un pago de dinero, ¿cierto? Y con eso que certificaba que yo había sido liberado de mi pecado. Eso existía, aún existe. Entonces, a Martín Lutero le hacía mucho ruido que sucedieran ese tipo de cosas. ¿Cómo podía ser que el perdón de los pecados fuese comprado con dinero? Y él se puso a estudiar en profundidad. Y entonces, el 31 de octubre de 1517, en una ciudad, en una parroquia que se llama de Wittenberg, él fue y clavó un manuscrito que tenía 95 tesis, donde él decía por qué las indulgencias no servían para realizar el perdón de los pecados, porque en este caso ponía a la Iglesia Católica como un intermediario para el perdón de los pecados de las personas ante Dios. Y yo rescaté 4 de esas tesis que me parecieron bastante interesantes. Dice, la tesis número 5, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio o sea por conformidad de los cánones. O sea, él no puede quitarle a una persona una culpa, salvo porque él dijo a esta persona es culpable y nada más. O sea, no puede quitarle el pecado. Tesis 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Y esa participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. Era muy osado Martín Lutero, de verdad. O sea, porque él estaba haciendo esto y no lo hizo en forma callada, en un rincón, sino que lo hizo público para que la gente tuviese conocimiento de las verdades de Cristo.
Y eso generó una separación de la cual nosotros hoy somos frutos, porque ahí fue donde nació la iglesia protestante. Ahí fue donde nacieron las iglesias evangélicas, en ese momento. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Y la última, bueno, no es la última de todas, pero decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en lo que concierne a la culpa. ¿Y era por qué? Porque básicamente la gente compraba este papel que decía que era libre del pecado, pero nunca había un arrepentimiento de esa persona. La compraban también para los muertos, sí, porque se creía que quedaban en el purgatorio, ¿cierto? Como era un paso mientras la gente que estaba viva hacía peticiones de oración por ellos y ellos iban siendo libres del pecado. ¿Ya? Sí, todavía se hace así. ¿Ya? Entonces, al final, en esa época, en 1517, donde empieza la reforma, el pensamiento final de los reformadores, que no fue solamente Martín Lutero, sino otros hombres que también lucharon por eso, fue sola escritura, solo la palabra de Dios, sola gracia, sola fidei, solo la fe puede justificarnos, solo Jesucristo y solamente a Dios la gloria. Y son las 5 solas que nosotros recordamos cada año. Pero ¿de dónde estos hombres sacaron esas verdades? Del estudio del libro de Romanos, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Preocupándonos y profundizando en el conocimiento de esa palabra. Así que lo que hoy quiero compartir con ustedes, a mí el Señor me habló profundamente con esta palabra, así terminé llorando. Yo no sé si les ha pasado, pero es demasiado bonito cuando el Señor nos toca de esa manera y espero que para ustedes también sea algo que les llegue a su alma y que les transforme. Solo a través de la fe, solo a través del entendimiento y la confianza plena en Dios y en que Él resucitó a Jesucristo nuestro Señor de los muertos, porque Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos ante los ojos de Dios. Solo a través de la fe en esa promesa nosotros podemos recibir el regalo de la salvación. Bien, así que hoy vamos a desarrollar 4 preguntas que les invito a compartir conmigo para poder entender por qué solamente a través de la fe. Así que la primera pregunta, ¿es la fe algo distinto de las obras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Bien. Vamos a leer el mismo capítulo 4 desde el verso 3 hasta el 8. Dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Aquí dice, oh, qué alegría, creo que la Reina Valera dice, bienaventurados, para aquellos a quienes se les han perdonado, para quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ese es el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bien, y Pablo hace algo muy importante en este pasaje, algo muy trascendental, y es que él empieza hablando de Abraham. Terminamos el capítulo 3 y él ya nos dice que solamente somos justificados por la fe, pero ahora sigue un capítulo completo que es el 4 y empieza hablando de Abraham. ¿Por qué es tan importante que Pablo esté hablando acerca de Abraham? Recuerden a quién va dirigida esta carta. ¿A quién va dirigida esta carta? A los romanos. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Roma? ¿Era una iglesia qué? Mixta,
judíos y gentiles, y en ese momento había una discusión en la iglesia y era que los judíos creían que ellos eran superiores a los gentiles porque eran el pueblo del pacto, siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo en este momento? Hablar acerca de Abraham, porque él es el padre de los judíos, ellos lo consideran el padre, pero al mismo tiempo decir y hacer una rememoración de cómo el Antiguo Testamento se relaciona con la salvación a través de Jesucristo, cómo lo vivió Abraham. Entonces, él les dice, ellos consideraban a Abraham un hombre fiel. Por lo tanto, en su consideración, Dios había premiado a Abraham por su fidelidad. Nosotros vemos que es un cambio ligeramente sutil, pero después nos vamos a dar cuenta de la relevancia que cobra el hecho de que ellos consideraran que Dios había premiado a Abraham por su fidelidad versus que el comportamiento de Abraham era en relación a que había confiado en la promesa del Señor. Logran, sí, es sutil, pero era lo que le pasaba al pueblo judío. Ya dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, él habría tenido de qué jactarse. Pero no era lo que Dios pensaba. Hay una traducción que fue la misma que leyó Paola hace un momento, que es Palabra de Dios para Todos, y dice, si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces él podría presumir de algo, pero no delante de Dios. Porque la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, y eso fue lo que Dios tomó en cuenta y lo aprobó. Porque hay una diferencia. En la palabra de Dios hay dos palabras griegas para hablar acerca de la fe. Pistis, que es un sustantivo, fe, y pisteu, que es un verbo, es una acción. Y cuando Pablo está hablando acerca de Abraham, está hablando acerca de la acción de creer. Como lo decía la estrellita, nosotros creemos en lo que Dios dice. Abraham creyó en lo que Dios decía. Y su vida fue una consecuencia de que él creyó, no al revés. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el pensamiento de los judíos? Ellos veían la fidelidad de Abraham con las obras que él había tenido. Ellos decían, no, pero fue que Dios justificó a Abraham porque él se circuncidó a su hijo, circuncidó a su familia. Cual día que le pidieron a su hijo en sacrificio, él lo entregó. Entonces, por eso fue que fue considerado justo. Entonces, por eso el pensamiento de los judíos está tan enfocado en las obras, porque ellos consideran que lo que nosotros debemos hacer son obras para poder recibir la salvación. ¿Ya? Nada más distinto de lo que el Señor ha dicho. Entonces, Pablo los lleva al libro de Génesis, capítulo 15. Donde el Señor hace esta promesa a Abraham y le dice que será padre de naciones. ¿Ya? Sí, y en relación a la promesa del Señor sobre la herencia que Abraham tendría, él creyó en esa promesa. Fue que él creyó en esa promesa. Yo quiero compartirles algo porque estos libros que nosotros tenemos en la Biblia no son los únicos libros que existen, ¿cierto? Hay otros libros, pero no los consideramos dentro de la Escritura porque se consideran libros apócrifos. Estos son los libros canónicos, que tienen ciertas características y los consideramos inspirados por Dios. Hay otros libros que nosotros los consideramos inspirados por el ser humano. Por eso no están aquí dentro del canon. Y dentro de esos libros apócrifos hay algunos de la literatura judía que yo quiero compartirles con ustedes unas frases para que vean el pensamiento de los judíos en relación a Abraham. ¿Ya? Por favor, no consideren que esto es una herejía, solo es instrucción para que entendamos un poco de cómo se desarrolla el pensamiento. En 1 de Macabeos 2:52 dice, ¿no fue acaso Abraham hallado fiel cuando fue puesto a prueba y le fue contado por justicia? Ve, ahí ya tienen ellos el cambio sutil. Fue la fidelidad de Abraham lo que le hizo justo y no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice otra cosa. Oración de Manasés, que es un libro también, dice, Abraham no pecó contra ti.
y jubileos, dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Entonces, ellos colocaron a un hombre como el protagonista y a ese hombre, ¿cierto?, como si ese hombre estuviese en deuda con Dios y mereciera lo que Dios le entregó. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces hacemos lo mismo que los judíos y colocamos las obras antes que la fe. Y a veces, en ocasiones, señalamos a las personas por lo que ellas deberían ser según nuestro estándar de lo que significa confiar en Dios. Entonces, colocamos las cosas en el orden distinto, donde no primero va el 1 y el 2, sino que al revés. Y no nos damos cuenta que lo que tiene que ser primero es una relación correcta con el Señor. Eso es lo que va primero. Y luego, mis acciones harán evidente lo que hay en mi corazón, no al revés. No mis acciones para que la gente piense, porque ¿qué es lo que pasa cuando yo hago mis actos para que la gente piense? Que estoy buscando la aprobación de la gente y no de Dios. Y esa es una forma errada de llevar el evangelio. Así que, queridos hermanos, hoy hay que preguntarnos cómo yo he abrazado mi salvación. ¿Cómo la he abrazado? Pienso que yo soy el protagonista y que tengo que hacer cosas para que Dios esté en deuda y entonces venga la salvación. ¿O lo he recibido como el acto de amor del Salvador? Y confío y creo en Él y en esa promesa. ¿Ya? Así que he depositado mi confianza en Jesús y en el acto de Dios para conmigo al morir por mí, ¿o sigo pensando que de alguna manera yo puedo ganarme el favor de Dios? Eso es una pregunta para que cada uno de nosotros pueda reflexionar en su hogar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Entonces, ¿es la fe algo distinto de las obras? Por supuesto que sí, ¿cierto? Las obras son, yo hago las cosas, ¿cierto? Y la fe es, yo confío. Y después de que yo confío, entonces, en consecuencia, yo actúo. ¿Bien? Segundo punto, ¿depende la fe de una ceremonia religiosa? ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 12. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes que fuera circuncidado? La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. En la parte anterior, Pablo está hablando acerca de el pueblo del pacto. Está hablando acerca del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿cierto? Y la filiación que ellos tienen. Ahora, Él los pone a todos en el mismo lugar, tanto judíos como gentiles, tanto circuncidados como no circuncidados. ¿Por qué? Porque Abraham no es padre solamente de los de la circuncisión, sino que el propósito principal es la filiación espiritual que tenemos nosotros con Abraham. ¿Y esa con qué tiene que ver? Con el acto de creer, con el acto de confiar. Pablo es un hombre muy sabio, es un hombre que entiende mucho de las escrituras, las conoce, las ha estudiado profundamente y es capaz de relacionar una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué Pablo señala esto? Porque en el Génesis 15
cuando Abraham recibe la promesa, no habla nada de la circuncisión. Entonces, ¿qué fue lo que primero que sucedió? Les dice, primero Abraham creyó. Y eso le fue contado por justicia. Recién en el capítulo 17 se establece el acto de la circuncisión, 2 capítulos después, y que en la tradición rabínica son 29 años de diferencia entre que Abraham recibió la promesa y luego actuó con la circuncisión. Entonces, a Pablo les dice, la circuncisión es más un sello de algo que ya había sucedido en el mundo espiritual. Ya Abraham había confiado y ya Dios había tomado esa confianza en su palabra y había considerado a Abraham justo por creer. Y no tuvo nada que ver con que Abraham se hubiese circuncidado o no, sino que era la confianza que él había depositado en Dios y en su palabra, en las palabras de Dios. Hay una parte en el libro de Efesios, capítulo 2, donde Pablo también les está hablando al pueblo de Éfeso y les dice, recuerden, el pueblo de Éfeso son gentiles. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, pues su salvación fue un regalo de Dios. Y en el versículo 9 le dice, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llaman a ustedes no circuncidados. La circuncisión es solo algo que ellos hacen en el cuerpo. Y nosotros a veces consideramos que ciertos ritos hacen que nuestra fe aumente, que ciertos ritos hacen que nuestra fe en verdad sea real. Y mientras preparaba esto me acordaba de una historia de un misionero en África y él conoció a un hombre. Ustedes saben, en la zona norte de África es una zona desértica, no hay mucha disponibilidad de agua. Entonces un hombre creyó y quería bautizarse, pero es un exceso llenar una tina de agua para bautizarse en África, donde la gente con suerte tiene un vaso de agua al día. Es un exceso. Entonces, ¿qué hizo este misionero? Bautizó a este hombre con arena. ¿Ustedes piensan que hay alguna diferencia delante del Señor entre que el bautismo haya sido con agua y con arena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué era lo que hubo primero? La fe del hombre que confió en el Señor y quería hacer público, ¿cierto?, que había decidido rendir su vida a Jesús. Y eso a veces a nosotros nos limita en la forma que empezamos a poner cargas sobre la gente de ciertas cosas. Entonces, queridos hermanos, hemos considerado que una ceremonia religiosa o un acto simbólico nos hace más dignos de ser salvos. Tal vez hemos llegado a pensar que solamente si visto de cierta manera, o si oro solamente de rodillas, o si ayuno todas las semanas, o si hago correctamente la oración del pecador, puedo dar una evidencia de mi fe. Y por supuesto que hay cosas que son consecuentes, ya lo decíamos anteriormente. Si yo creo, hay una cosa que se hará evidente en mí. Probablemente por eso Santiago nos separa, ¿cierto? Los actos, muéstrame tus obras, ¿cierto? Exacto. Pero tiene que ser una cosa primero. Tiene que ser la forma en la que yo creo y confío en Dios primero. Eso es lo primero, ¿ya? Romanos 2:28, porque básicamente esto es 2:28, sí. Pues no se es un verdadero judío solamente por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios.
la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Lo dice el libro de Romanos. Así que, iglesia, hay que recordar que lo más importante para nosotros es la circuncisión del corazón. Y que cada día nosotros estemos buscando la aprobación de Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento, porque jamás vamos a lograr cumplir las expectativas al 100% de la gente. Imposible. Entonces, ¿qué es mucho más fácil? Cumplir las expectativas de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. Si nos sentimos amados, validados por el Señor, eso debería ser más que suficiente en nuestra vida. Más que suficiente. Amén. Entonces, primera pregunta. ¿Es la fe algo distinta de las obras? Muy bien, pastora. Muy bien. Y la segunda. ¿Depende la fe de una ceremonia religiosa? No, por supuesto que no. Sí y no. La tercera pregunta. ¿La fe se relaciona con la ley? ¿Qué piensan ustedes? Voy a leerles versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Amén. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica dictada por un legislador, un precepto establecido por la autoridad competente, donde se determina si algo se puede hacer o no en relación a lo que se percibe como justicia. Entonces es una norma, la ley es una norma. Hay que hacer este tipo de cosas, me puedo comportar de esta manera sí, de esta manera no, me puedo comportar. Y sin embargo, Pablo nos dice acá, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y las promesas no tienen sentido. A veces nosotros como cristianos tenemos una percepción un poco distinta de lo que es la fe. Creemos que la fe es aceptar cierto tipo de doctrinas que existen a nivel de la religión. O a veces pensamos que la fe es un sentimiento, una emoción que si yo la mantengo así muy, muy, muy fuerte, entonces el Señor va a hacer lo que yo quiero que haga. Entonces, si yo tengo fe que el Señor me va a dar una casa, el Señor me va a dar una casa. Y a veces creemos que eso es la fe. Pero eso no es la fe, ¿ya? La fe es distinta de la ley. Dice Pablo reitera en esta parte algo que ha dicho muchas veces y repetido, y probablemente lo vamos a seguir repitiendo durante todo el libro de Romanos, y es que la fe es distinta a la ley, porque la ley se basa en hechos, mientras que la fe es una actitud del corazón. Hay un hombre que fue un teólogo que se llama Calvino, que fue un teólogo del siglo XVI, y decía que la fe es similar a cuando yo abro las manos para recibir. Entonces lo que necesita el Señor es que nosotros abramos nuestra vida para recibir aquello que Él nos da como un regalo. Y cuando yo recibo un regalo, ¿hay algún mérito en mí cuando yo recibo un regalo? La disposición para recibir, el acto de recibir, de aceptar, porque es básicamente eso, aceptar. Entonces hoy yo decido aceptar o no el regalo que Jesucristo, que nuestro Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo.
Esa es la diferencia entre la ley y las obras, que no se trata de nada de lo que yo pueda llegar a hacer, porque si no, ningún acto puede pagarnos a nosotros mismos lo que Dios hizo por nosotros. Nadie. Pero nosotros vivimos en un mundo tan exitista donde todo yo lo alcanzo, todo lo logro, yo sí puedo, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, lo voy a hacer, ¿cierto? Y en este ambiente en el que nosotros estamos, donde se valida tanto el hacer, donde yo me valido en quién soy, en la carrera que tengo, en el ministerio que tengo, en el servicio que presto en la iglesia, ¿cierto? Entonces se nos olvida que el regalo de Dios fue gratuito y que yo no tuve que hacer absolutamente nada más que disponerme a recibir lo que Él me dio. Entonces, ahí había una historia acerca de un consejero pastoral que le costaba, la gente llevaba con crisis a hablar con él. Y el pensamiento de todos era el mismo, ¿saben? Yo siento que no estoy haciendo lo suficiente por Dios. Jamás vamos a hacer lo suficiente por Dios, nunca, nunca. Ponernos esa meta en nuestra vida es algo totalmente utópico, pensar que algún día nosotros vamos a compensar con nuestra vida lo que Dios hizo por nosotros. Es la eternidad, nosotros somos finitos. Era un pecado que era impagable, nunca. Ni aunque usted dedique sus 80, 90, 100 años que viva a servirle al Señor, va a poder pagar la deuda. Así que olvídese de eso. Recíbalo, acéptelo. Acepte el amor de Dios. Pero lo que pasa es que no conocemos nada tan, porque casi por todas las cosas tenemos que pagar. Entonces cuando nos dan algo que es casi gratuito, nos cuesta o no se valora, sí, pero nos cuesta. Amén. Así que, ¿saben? Yo pensaba y decía, ¿cuán diferentes somos nosotros de los judíos? Que los vemos allá como hoy, los judíos, ¿cómo se les ocurre que tienen que el día de reposo tienen hasta cuántos metros pueden caminar y si pueden encender fuego o no pueden encender fuego? Y no nos damos cuenta de que a veces nosotros somos iguales y empezamos a generar una serie de cosas que la gente puede y no puede hacer, y lo que hacemos es separar a la gente de la fe en Jesucristo. Porque les decimos, no pueden hacer esto, y la gente, no, sabe que yo prefiero no, porque no puedo hacer ciertas cosas. En vez de decirle, mira, hay un obsequio, recíbelo. Y lo que nosotros esperamos es que después de que lo reciba abiertamente, sus actos serán una consecuencia. La adoración será una consecuencia de una relación correcta con Dios. Eso es la fe. Eso es la fe, iglesia. Pero nosotros hemos hecho un trabajo importante en separar a la gente de Jesucristo. Liberémonos de toda carga y abramos nuestras manos para recibir el regalo de su gracia inmerecida. Seamos puentes y mensajeros de este precioso regalo que ya a nosotros nos trajo vida y sigue trayendo vida abundante para el mundo. Amén. ¿Cuál fue la tercera pregunta? ¿La fe se relaciona con la ley? ¿Se relaciona la fe con la ley? No, ¿cierto? Porque la ley son actos, hacer, son hechos. Y la última, la fe descansa en una promesa. Dice, versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para el beneficio de Abraham. Ya, entonces aquí hace el paralelo Pablo y nos dice
sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó a los muertos a Jesús, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, la fe de Abraham vino por creer en una promesa que el Señor le había dado. Y a nosotros también nos fue dada una promesa. De lo que no se ve, muy bien, hermana Alicia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Cuando existe una promesa, nosotros nos disponemos. Por eso me gustó tanto las palabras que dijo la estrellita cuando dijo: nosotros creemos, hay gente que cree en Dios, pero nosotros creemos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice a nuestra vida, ya que hace una diferencia. Nosotros confiamos, depositamos plenamente nuestra confianza en Dios, ¿ya? Y le damos a Él su papel de protagonismo. Abraham confió en la promesa de que su esposa daría a luz a un hijo, aún él viendo que eran ancianos, aún él viendo que su esposa era estéril. Y esa promesa la recibió cuando vio nacer a su hijo Isaac en su vejez. Nosotros también recibimos una promesa y es a través de Jesucristo y la vimos cumplida cuando Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ahí se cumplió la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos creer y confiar en ello, en esa palabra. Si nosotros creemos en lo que el Señor nos dejó escrito en la Biblia, entonces podemos abrazar la salvación. Entonces podemos abrazar la salvación. No antes. No antes, ¿ya? La fe de Abraham no estaba orientada hacia Dios de una forma ambigua o imprecisa, sino a las promesas concretas que Dios le había hecho. Dios le hizo una promesa concreta a Abraham. Y en la promesa que nosotros tenemos en Cristo, la cruz muestra a Jesús muerto en la cruz, llevando la culpabilidad, y en la resurrección lo muestra vivo, habiendo vencido el pecado y el sepulcro. O sea, nosotros aquí tenemos que confiar en la palabra del Señor. Hay un episodio de la Escritura que me pareció muy interesante y está en el capítulo 3 de Daniel. Y hay 3 jóvenes nobles que fueron sacados, ¿cierto?, de su tierra, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cierto? Y ellos estaban delante de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor hizo algo, hizo una estatua y le dijo: bueno, cada vez que se toque la música, todos los instrumentos, la gente va a tener que postrarse y adorar delante de esta estatua. Y estos 3 jóvenes, ¿qué hicieron? Se negaron. Ellos se negaron, ellos dijeron: no, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor se enojó y dijo: pero ¿cómo? Los voy a tirar al horno de fuego. Y ahí ya. Y ellos le dijeron: bueno, si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Certeza. Ellos le dijeron, y ellos no le dijeron, y aquí hay una diferencia importante, porque ellos le dijeron: el Dios en quien servimos es capaz de hacerlo, o sea, nosotros creemos que Él lo puede hacer. Ahora bien, más adelante ellos dicen: puede que no lo haga, da lo mismo. Y si no lo hace, ¿cierto? Y si no lo hace, nosotros tampoco nos vamos a arrollar, o sea, no lo vamos a hacer. Pero ellos sabían que su Dios era capaz, confiaban plenamente y su fe no dependía de que el Señor hiciera o no hiciera las cosas. Su fe dependía porque ellos ya habían decidido confiar y creer, punto. Era eso. Y esta semana me pasó una situación bien importante. Bueno, yo
Soy enfermera, trabajo en una UCI, pero hace 2 años ya no trabajo en la parte asistencial, ya no tomo pacientes, sino que trabajo en la parte administrativa, más en la jefatura. Y una de mis principales tareas es conversar con la gente. Eso hago. Bueno, no es lo único que hago, pero converso mucho con la gente. Cuando no los veo bien, me acerco a ellos y converso harto con ellos. Y una de las colaboradoras estaba muy triste y yo le pregunté qué le pasaba. Entonces se puso a contarme. Resumen, su papá falleció hace 2 años atrás en el contexto de la pandemia y todo esto, así que no lo pudo ver. 1 mes estuvo hospitalizado y eso para ella era muy doloroso. Entonces yo le dije, bueno, la entiendo mucho su dolor. Créame que soy capaz de ponerme en el lugar en el que usted está, porque mi mamá también falleció en la pandemia, le dije yo. Mi mami también falleció en la pandemia, yo estaba aquí en turno y no la vi, así que cuando llegué ya mi mami había fallecido y yo no pude volver a verla. La última vez que la vi fue en octubre del 2019 y nunca más vi a mi madre, nunca más, cuando yo estaba en Colombia. Le dije, pero le cuento, cuando yo tenía 17 años, a nosotros nos dijeron que mi mami no iba a vivir más, que ella tenía un cáncer, que era un cáncer terminal y que mi mami no iba a vivir más. Así que yo en esa ocasión oré al Señor y le dije, Señor, yo te ruego que mi mami viva unos años más, porque Karina en esa época tenía 1 año de vida y Duan tenía 6. Entonces yo les decía, Señor, ellos no van a acordarse del rostro de mi mamá. Todo esto yo le estaba contando a la persona con la que estaba hablando. Y le dije, entonces cuando mi mami falleció, a mí me dolió mucho, pero yo lo agradecí por los 17 años más que el Señor me regaló con mi mamá. Entonces yo sabía que si el Señor hubiese querido, lo hubiese hecho. Y todo el tiempo dije lo mismo. Si el Señor hubiese querido salvar a mi mamá, independiente de donde estuviese, lo iba a hacer. Pero era el momento y mi mami partió. Y entonces ella me dijo, ay, Cita, mi papá hace unos años atrás también estuvo muy enfermo y yo fui donde unos hermanos evangélicos y ellos me ungieron las manos, yo se las impuse a mi papá y mi papá se sanó. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que el Señor hizo porque lo que queremos es que el Señor siempre haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y entonces nuestra fe es tan inconstante que depende de cómo Dios haga las cosas. Si el Señor me bendice y yo tengo un auto y mi familia está sana y todo esto, entonces yo confío en el Señor. Pero si el Señor no hace lo que yo quiero que haga, entonces yo ya no le creo. No, Dios, no. Pero Señor, o sea, no. Y nuestra fe no puede ser así, que se tambalee un día sí y al día siguiente no. Debemos ser constantes y es una decisión. Yo decido creer. No sé si recuerdan, para el día del aniversario hablamos de la fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con que yo doy mi palabra y mi palabra se mantiene firme a pesar de lo que venga. Entonces, nosotros debemos ser fieles a Dios y mantener nuestra palabra de creer y confiar en Él, independiente de que las cosas no sucedan como nosotros esperamos que sucedan. Amén. Así que eso es lo que significa que la fe descansa en una promesa. Nosotros tenemos una promesa del Señor para nuestra vida, ¿ya? Y el llamado hoy es a confiar en las promesas del Señor, en todas, pero en la más importante, en la vida que su Hijo Jesucristo nos ha entregado a través del sacrificio en la cruz. Esa es la más importante, ¿ya? Así que, querida iglesia, ¿la fe es similar a las obras? No. ¿La fe descansa en una ceremonia religiosa? ¿Es similar a la ley? ¿Y descansa en una promesa? Descansa en una promesa, en Jesús. ¿Bien? Así que hoy nosotros hemos conversado acerca de lo que es la fe, que es algo tan importante y fundamental para la vida del creyente. Fundamental, ¿cierto? Los seres humanos somos súper malos para vivir en incertidumbre, muy malos. O sea, queremos más ahora, mucho más ahora, todo es ansiedad. Si no tenemos algo es ansiedad. Somos súper malos para vivir en incertidumbre. Entonces, si no tenemos certezas de algo, estamos con ansiedad, vivimos en tristeza,
estamos enojados, tenemos amargura, ¿cierto?, en nuestro corazón. Sin embargo, la fe es un llamado a depositar nuestra confianza plena y totalmente en Jesucristo, en Dios, prometiendo que Él nos va a dar a nosotros una vida que es abundante, abundante. Hoy puede ser que alguno de nosotros camine sin esperanza, con desconsuelo, abrumados, tristes, ¿cierto? Pero el Señor nos está diciendo solamente abran los brazos y reciban. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, reciban. Y, ¿saben? Y yo les voy a contar que este pasaje me ministró mucho porque yo hablo mucho de la responsabilidad, sobre todo cuando usted tiene 150 personas que les cuesta esto. Entonces, cuando converso con las personas, siempre les digo que cada uno, que yo no puedo hacer por otro lo que él tiene que hacer por sí mismo. Si una persona está mal, yo no puedo sacarle 1 hora porque esa persona tiene que tomar la decisión de sacar 1 hora. Si usted llega tarde 3 veces a la semana, yo no puedo hacer que usted llegue temprano porque usted debe tomar decisiones en su vida para llegar temprano a trabajar. ¿Pero por qué me ministró el Señor? Porque Jesucristo sí hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él fue el que nos entregó su regalo, ¿cierto? Se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos salvó y nos dio vida abundante en Jesús. No sé cuántos hoy todavía no han abrazado esta fe en Jesús. Tal vez su fe ha sido inconstante, tal vez ha titubeado de lo bueno que tiene el Señor para su vida. Así que yo le pido que hoy cierre los ojos y reflexione, piense. ¿Cómo está su corazón delante del Señor? ¿Su corazón está en una relación correcta con Dios? ¿O le cuesta? Le cuesta. Vamos a orar. Señor, gracias Jesús por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra nos desafía constantemente, Señor. Sabemos, Jesús, que tú nos amaste desde mucho antes que nosotros fuéramos conscientes de tu presencia en nuestra vida, Señor. Que nos has visto desde la eternidad, Señor. Que tu presencia y tu Espíritu Santo están caminando a nuestro lado, Señor. Y tal vez nosotros todavía no queremos abrir nuestros brazos para recibirte, Señor. A veces seguimos confiando en nosotros mismos, a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos, porque nos cuesta rendirnos, Señor. Nos cuesta rendir nuestro corazón. Nos creemos suficientes a veces. Nos falta sencillez, Señor. Y a veces el orgullo no nos permite, Señor, que tú estés con nosotros. Padre bendito, en esta mañana yo oro, Dios, para que vengas a estar en mi vida, Señor, y en la de cada uno de mis hermanos. Que podamos caminar tranquilos, Señor, y confiados y recibir ese regalo abundante que proviene de ti, Señor. Que podamos confiar cada día y creer, Señor. Que nuestros pies no tambaleen, Señor, y nuestros pensamientos no se sientan abrumados, Padre, cuando alguna de las cosas no sucede como nosotros queremos, Dios mío. Sino que nos mantengamos firmes, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar cada día en ti, Señor, a creerlo con convicción primero en nuestra mente, Señor, y luego abrazarlo profundamente en nuestro corazón, Señor. Padre, creemos también en esa promesa de que un día volverás, Señor. Y tu iglesia te espera, Señor. Ayúdanos a permanecer como esas vírgenes sensatas, con nuestra lámpara, Señor, encendida y nuestro espíritu avivado para recibirte ese día, Señor, que tú decidas regresar. En el nombre de Jesús. Amén.